Últimamente no he podido dormir tranquilo. No sé si alguien más lo está experimentando, pero en las últimas 2 noches he tenido exactamente el mismo sueño. No parecido, el mismo. El mismo objeto, la misma voz, el mismo mensaje. No soy de los que sueñan con cosas así, ni de los que tienen sueños repetidos. Pero esto es diferente. Es más intenso, más nítido, más real. Cada detalle permanece grabado en mi mente al despertar, como si no se tratara de un simple sueño, sino de un contacto directo. En ambos casos, lo que veía era un objeto suspendido en la oscuridad. Lo reconocí sin dudar. 3i Atlas, o al menos algo que llevaba ese nombre. No era como un cometa ordinario ni como un cuerpo celeste que se ve en fotos astronómicas. Era una estructura, un artefacto. Un silencio abrumador lo envolvía todo, como si el espacio mismo contuviera la respiración. Junto a mí, o quizá dentro de mi mente, una voz femenina me hablaba sin mover los labios. No era humana, lo sabía. Su tono era suave pero imposible de ignorar, como si cada palabra se grabara directamente en mis pensamientos. No me decía quién era, ni de dónde venía. Solo me explicaba lo que iba a ocurrir cuando Atlas estuviera más cerca de la Tierra. Dijo que habría efectos psíquicos que la humanidad comenzaría a sentir, muy lentamente. No serían visibles de inmediato, sino graduales, sutiles, pero profundos. Afectaría a las personas y también a los animales. No todos lo percibirán igual, pero algunos, los más sensibles, experimentarían una especie de despertar. Sensaciones nuevas, percepciones imposibles de explicar con lógica. Una especie de expansión mental. La voz me hizo ver que esto no sería algo aislado. Se sentiría a escala global. Como si el planeta entero entrara en una frecuencia distinta, silenciosa, invisible, pero poderosa. No lo describió como una catástrofe, pero tampoco como algo inofensivo. Lo llamó el umbral. La escena cambió. Vi la Tierra flotando en la oscuridad y sobre ella, esa estructura, Atlas, proyectando un halo imperceptible, una onda que atravesaba continentes. Las personas en el suelo no veían nada, pero yo sentía cómo esa energía se filtraba en todos lados, en la mente, en los nervios, en los sueños. Como si la realidad misma estuviera a punto de doblarse. La voz me explicó que muchos no reconocerían estos cambios. Para algunos pasarían desapercibidos, pero quienes ya son sensibles, quienes ya han tenido experiencias fuera de lo común, serían los primeros en sentirlo. Describió algo parecido a un tránsito astrológico, pero insistió, esto no tiene nada que ver con creencias, tiene que ver con energía real. Dijo que si quería entenderlo mejor, debía pensar en neutrinos y materia oscura, energías que siempre han estado aquí, pero que no podemos ver. También me dio fechas, noviembre a abril. Dijo que durante ese lapso, la influencia sería más fuerte, que lo que pase en esos meses marcará una línea invisible en la historia humana, un antes y un después. Cuando desperté la primera noche, pensé que era solo un mal sueño, pero la segunda fue igual,
exactamente igual. Y esta vez, al final, la voz no me explicó nada. Solo dijo una frase muy clara, que aún me hace temblar cuando la recuerdo. Cuando Atlas mire directamente a la Tierra, ustedes también serán vistos. Desde entonces, algo cambió en el ambiente. No sé si es paranoia, pero las noches se sienten más pesadas, más silenciosas. Hay un zumbido bajo que no logro ubicar. Mis mascotas actúan raro. Y yo tengo la sensación de que esto no es solo un sueño compartido entre unos cuantos experimentadores. Es algo más grande. Algo que ya empezó. ¿Alguien más ha soñado con Atlas? Porque si esto es real, no somos muchos los que estamos recibiendo el primer aviso. Pienso quedarme. Esto puede sonar extraño, tal vez incluso incoherente, pero sentí que debía escribirlo. Como si algo o alguien me empujara suavemente a dejar estas palabras aquí, para quien tenga que leerlas. Todo comenzó con un instante de amor puro, pero terminó con una certeza helada. No sé cómo explicarlo sin parecer loco. Sé que podría escapar. Podría moverme a otra línea temporal si lo deseara. Hay formas de hacerlo. Las he sentido, como si fueran puertas invisibles que se abren en la oscuridad. Pero no quiero irme. No pienso huir. Nací aquí, en esta línea temporal, por una razón. Vine para algo, no para esconderme, ni para correr. Hay quienes sienten que este mundo está perdido, que todo va en caída libre. Pero lo que muchos no comprenden es que no estamos solos en esto. Jamás lo estuvimos. Algo está observando, midiendo cada decisión, cada emoción colectiva. Ellos no necesitan mostrarse para influir. Su fuerza no está en el ruido, sino en el silencio. Nos hemos visto como piezas separadas, como pequeñas islas rotas. Y esa ha sido nuestra mayor debilidad. Es en esa fragmentación donde ellos se alimentan, donde esperan pacientemente. No necesitan invadir, solo esperar a que destruyamos nuestra propia casa. Este momento oscuro que vivimos no es casualidad, es un punto de quiebre. La humanidad intenta romper un ciclo que ha repetido durante siglos. Codicia, destrucción y olvido. Pero cuando se rompen cadenas antiguas, algo despierta, algo que estuvo siempre escondido en la sombra, observando. Lo que ves no es el futuro, es el pasado saliendo a la superficie, las ruinas de civilizaciones, las señales que ignoramos, las advertencias grabadas en la memoria colectiva. Todo está regresando. Lo que definirá el futuro no es la tecnología ni los gobiernos. Es la energía que elegimos alimentar. Amor o miedo. Mientras escribía esto, mientras la habitación se hundía en un silencio tan profundo que podía escuchar mi respiración retumbar en mi pecho, sentí algo. No fue un pensamiento mío, no vino de mí. Fue una voz, no una voz humana, sino algo más. Algo
que se deslizó directamente a mi mente, limpia, nítida, como si hubiera estado esperándome desde siempre. Estamos aquí. La temperatura bajó. Mis luces parpadearon por una fracción de segundo. Afuera, ningún perro ladraba. No había viento, ni un solo sonido. Como si el mundo entero contuviera el aliento. Estamos cerca de algo. No sé qué es, pero se aproxima con la inevitable calma de una tormenta que ya se formó y que ahora solo espera el momento perfecto para caer sobre nosotros. Así que pregúntate ahora mismo, ¿qué energía estás alimentando? ¿La tuya o la de ellos? Yo ya decidí. No me iré. Me quedaré aquí. Porque si esto se aproxima, y créeme, lo hace, alguien tiene que estar despierto cuando crucen la línea. La extraña experiencia de mi vida. Nunca he contado esta historia. La he guardado dentro de mí por décadas, como si hablar en voz alta pudiera hacerla real otra vez. Hoy tengo más de 40 años, pero esto ocurrió cuando era apenas una niña de primaria. Estaba en 5º grado, y algo cambió en mi vida de una forma que aún no logro entender. Era un día común, nada especial. Íbamos en el auto, mi madre, mi abuelo, mi hermano y yo. Yo estaba sentada en la parte trasera, mirando por la ventana como cualquier niña aburrida en un trayecto familiar. Todo era normal, hasta que no lo fue. No puedo explicar cómo sucedió. No hubo un accidente, ni un ruido extraño. Simplemente, de un segundo a otro, algo me arrancó de la realidad que conocía. Parpadeé, y en ese instante me invadió un terror absoluto. De repente no reconocía a nadie, ni a mi madre, ni a mi abuelo, ni siquiera a mi propio hermano. Sus rostros me parecían ajenos, como si fueran actores interpretando papeles que no entendía. Sus voces no me tranquilizaban, me sonaban distorsionadas, como si vinieran desde muy lejos o desde otro lugar. Miré alrededor. El interior del coche me resultaba extraño. No sabía dónde estaba. Nada tenía sentido. Fue como despertar en una vida que no era mía. Sentí una presión en el pecho, un miedo tan profundo que no tenía palabras para describirlo. No era un susto infantil, era pánico puro. Recuerdo que me quedé callada, paralizada, observando a esas personas que decían ser mi familia. No les dije nada, no podía. Dentro de mí, algo gritaba que no eran quienes creía, que había algo terriblemente mal. Con el paso de las horas, los días, empecé a reaprender quién era cada uno. Sus nombres, sus rostros y sus rutinas. Era como si me hubieran puesto en una vida que no me pertenecía y yo tuviera que fingir que sí. Nunca volví a sentirme completamente unida a ellos. Nunca. Con los años, me he preguntado si en ese instante crucé a otra realidad. Si de alguna manera
fui reemplazada o intercambiada. Y lo más inquietante es que desde entonces mi vida ha sido dura, más de lo que puedo contar. He pasado por tragedias, pérdidas, enfermedades y un vacío constante que no logro llenar. Como si esta no fuera mi historia original, como si mi alma recordara otra línea de tiempo y esta no fuera la correcta. Pero hay algo más que me perturba mucho. Esa sensación no fue solo una confusión infantil. Había algo presente, algo que me observaba, como si en el momento exacto de ese cambio hubiera habido otra conciencia ahí, algo que me arrancó de mi realidad y me colocó en otra. No puedo describirlo bien, pero lo recuerdo como una presencia silenciosa, no humana, mirándome desde un lugar que no podía distinguir. A veces, en noches muy tranquilas, justo antes de dormir, siento esa misma energía, como si algo estuviera revisando, asegurándose de que sigo aquí, en la línea en la que me dejaron. No es un recuerdo vago, es un peso en el aire, una sensación metálica en la lengua, un zumbido muy bajo que nadie más escucha. ¿Y si nunca debía estar aquí? ¿Y si aquella niña de 5º grado fue arrancada de su mundo original? ¿Y si esta versión de mi vida es solo un contenedor que algo más necesitaba ocupar? Nunca lo sabré con certeza, pero cada vez que cierro los ojos, la habitación se vuelve demasiado silenciosa. Siento que lo que sea que hizo aquel cambio aún no ha terminado conmigo. Todo comenzó de forma muy sutil, casi imperceptible. Mi esposa fue la primera en notarlo. Delgadas líneas rojas, como haces láser, atravesaban lentamente la oscuridad de nuestra habitación en mitad de la noche. Me dijo que parecían escáneres, como si algo o alguien estuviera analizando el lugar, o analizando a nosotros. Las primeras veces yo no las vi. Ella me despertaba sobresaltada, susurrando con la voz temblorosa que otra vez estaban ahí. Pero cuando abría los ojos, no quedaba nada, solo la penumbra silenciosa y el zumbido leve del ventilador. Pero su expresión era real, pálida, atemorizada. No era un simple mal sueño. Esto ocurrió entre 5 y 10 noches distintas. Siempre lo mismo. Las líneas aparecían de repente. Recorrían las paredes, el techo, incluso la cama, y desaparecían en cuestión de segundos. Ninguna luz de afuera podía llegar a nuestra habitación. No había ángulos ni huecos por donde una linterna o un puntero láser pudiera filtrarse. Justo detrás de nuestra ventana había un invernadero cerrado, sin acceso desde la calle. Era imposible que alguien apuntara desde afuera. Una noche todo cambió. Ella me despertó otra vez, pero esta vez reaccioné al instante. Abrí los ojos y las vi. Delgadas líneas rojas se movían en silencio, recorriendo el cuarto en un patrón exacto y mecánico. No parpadeaban, no titilaban. Era como si un sistema invisible escaneara cada rincón. Y al final, por un instante que no puedo borrar de mi mente, se detuvieron directamente sobre nosotros. No hubo ruido,
No hubo golpes ni pisadas, solo esa luz fría y calculada. Sentí un peso en el pecho, como si me estuvieran observando a través de la piel, como si supieran exactamente lo que yo era por dentro. Y de repente desaparecieron, como si nunca hubieran estado ahí. Después de esa noche, algo cambió en la casa. Los sueños se volvieron intensos, con una sensación constante de estar siendo observado, incluso cuando no había nadie. Mi esposa ya no quería dormir en ese cuarto. Cambiamos de habitación y, curiosamente, todo se detuvo. A veces, por miedo o por costumbre, ella mira a la oscuridad esperando que las líneas regresen. Yo también, pero no han vuelto a aparecer. Ahora duermo en el invernadero y cada tanto, cuando la casa queda en silencio absoluto, siento esa misma presión en el pecho, como si eso siguiera ahí afuera, observando, esperando el momento indicado para volver a escanearnos. Y lo más perturbador de todo es que nunca hubo explicación. Nadie pudo decirnos qué fue. Pero tanto ella como yo sabemos lo que vimos. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que algo invisible te observa mientras duermes? Nunca olvidaré aquella noche. Yo tenía 7 años y mi hermana 8. Vivíamos en España, en una casa vieja, de esas que crujen cuando sopla el viento. Nuestra habitación estaba en la parte más alta, en el ático, un lugar caluroso de día y extrañamente silencioso en la noche. Compartíamos ese cuarto y siempre tratábamos de desvelarnos jugando con nuestras cosas, contándonos historias, riéndonos. Pero esa noche fue diferente. Todo comenzó de forma muy inocente. Una de nosotras, no recordamos bien quién fue primero, vio algo que no tenía sentido. Un juguete flotando, suspendido en el aire, sin cuerdas, sin nada que lo sostuviera. Recuerdo que me quedé paralizada unos segundos, pensando que era un truco, que mis ojos me estaban engañando. Pero no, el juguete seguía ahí. Llamé a mi hermana de inmediato. Nos sentamos juntas, con una pequeña lámpara de noche encendida entre nosotras. Y entonces lo vimos con total claridad. Una especie de polvo dorado, como pequeñas chispas brillantes, cubría el juguete y lo mantenía suspendido en el aire. Flotaba lento, como si una fuerza invisible lo estuviera examinando, girándolo frente a nosotras. No sentimos miedo al principio. Era más bien una mezcla de asombro y emoción. Nos mirábamos una a la otra para asegurarnos de que ambas lo estábamos viendo. No era un sueño, no era una ilusión, era real. Y luego, sin saber cómo ni por qué, imágenes comenzaron a aparecer en nuestra mente. No eran pensamientos ni recuerdos. Eran como destellos de algo que estaba ahí con nosotras. Algo pequeño, de forma humanoide, escondido en algún rincón de la habitación. No podíamos verlo directamente, pero sabíamos que estaba ahí. Era como si esa presencia se comunicara de otra forma, sin palabras, proyectándose directamente en nuestra cabeza. El juguete cayó de golpe al suelo. El polvo dorado desapareció y la habitación volvió a estar en silencio,
con solo el sonido del viento rozando las ventanas del ático. Mi hermana y yo no dijimos nada más esa noche. Simplemente nos acostamos en silencio, con los ojos bien abiertos, esperando y escuchando. Nunca volvimos a ver algo así. No hubo luces, ni polvo dorado, ni juguetes flotantes. Pero jamás olvidamos esa noche. Lo extraño es que pasaron años sin hablar de eso, como si nuestro cerebro hubiese querido enterrarlo. Y cuando por fin lo mencionamos de nuevo, ya de adultas, los detalles eran idénticos. Cada una recordaba lo mismo: la luz dorada, la figura escondida, la sensación de que no estábamos solas. Años después, cuando teníamos 16 y 17, hubo otro momento inquietante. Estábamos jugando videojuegos en mi habitación, de noche, con la puerta abierta. De repente, vimos claramente una sombra alargada moverse en el pasillo, como si algo estuviera observándonos desde el marco de la puerta. No escuchamos pasos, no vimos a nadie, pero esa sensación, esa misma presión en el pecho que sentimos cuando éramos niñas, regresó. No sé si ambas experiencias estén conectadas. No sé si lo que vimos aquella noche en el ático fue algún tipo de tecnología, una presencia o algo que no pertenece a este mundo. Pero estoy segura de algo: no fue imaginación. Esa noche marcó un antes y un después en mi vida. Y a veces, cuando me quedo sola en la oscuridad, cierro los ojos y puedo sentir esa misma presencia cerca, como si estuviera esperando, observando, exactamente igual que cuando éramos niñas. Una noche no hace mucho, todo comenzó con algo que parecía completamente inofensivo. Una simple frecuencia de sonido, una de esas que dicen estar conectadas con seres de otras estrellas. En este caso, supuestamente con los arcturianos. Al principio fue solo curiosidad. Una amiga cercana, alguien con quien no hablaba hacía semanas, me escribió de repente con un tono distinto al habitual. Me dijo que había estado escuchando una frecuencia específica todas las noches antes de dormir. Afirmó que después de unos días tuvo una visita. No un sueño común, no una alucinación, una visita. Describió cómo, en medio de la oscuridad de su habitación, presencias no humanas la rodearon. No había palabras, pero sí una sensación intensa, algo cálido que envolvía toda la habitación. Ella lo llamó amor, pero también admitió que había algo extraño, una especie de calma artificial. Dijo que después de esa noche despertó con una claridad mental que no había sentido en años, como si algo en su interior hubiera sido reconfigurado. Por supuesto, me dio el enlace al audio que usó, una grabación con supuestas frecuencias sanadoras arcturianas. Al principio lo tomé a broma, pero 2 noches después decidí probarlo. Apagué las luces, me coloqué los audífonos y cerré los ojos. La frecuencia tenía un tono hipnótico, como si una vibración muy precisa buscara un punto dentro de mi cabeza. No pasó nada la primera noche, ni la segunda, hasta que me quedé dormido.
Eran aproximadamente las 3 a.m. cuando desperté, sin razón aparente. No podía moverme, pero estaba completamente consciente. El aire en la habitación se sentía pesado, cargado. Y entonces lo sentí. No era una presencia física como la de una persona entrando a tu cuarto. Era algo más profundo, más invasivo. Era como si varias conciencias se hubieran materializado dentro de mi espacio. Podía percibirlas, aunque no las veía con mis ojos abiertos. No hacían ruido, no respiraban, solo estaban ahí, observándome desde el interior de mi mente. Y entonces, una de ellas se acercó. No caminó, no flotó, simplemente apareció más cerca de mí, sin sonido, sin lógica. Sentí un toque en mi frente, justo en el centro, como si un dedo helado y firme presionara el llamado tercer ojo. No dolía, pero la sensación era tan precisa, tan real, que no pude negarla. Al mismo tiempo, una corriente extraña recorrió mi cuerpo entero, desde la cabeza hasta los pies. Era como si estuvieran ajustándome, cambiando algo. Y en medio de eso, una emoción extraña se apoderó de mí. Era una mezcla entre paz absoluta y una alerta intensa. Como si supiera, en el fondo, que lo que estaba ocurriendo no era un simple sueño. Era una intervención. Al día siguiente desperté sintiéndome diferente. No cansado, tampoco confundido, solo diferente. Como si mi mente estuviera en silencio por primera vez en años. Pero con el paso de las horas, comenzaron a surgir pensamientos, recuerdos y emociones que tenía enterradas desde hacía mucho. Era como si alguien hubiera removido capas internas que yo ni siquiera sabía que estaban ahí. Durante los días siguientes, la sensación de ser observado no se fue por completo. Algunas noches, incluso con los ojos cerrados, veía pequeños destellos azules y blancos en la oscuridad de mi habitación, como si algo siguiera ahí. Lo inquietante no fue solo la experiencia. Lo verdaderamente perturbador fue que mi amiga y yo, sin habernos hablado durante esos días, describimos sensaciones casi idénticas. Los mismos toques en la frente, la misma claridad mental al día siguiente, las mismas presencias. No sé si lo que ocurrió fue un sueño lúcido, una alucinación inducida por frecuencia o algo real. Pero la sensación de que ellos estaban ahí no fue imaginaria. Y desde entonces, cada vez que escucho un silencio profundo en la noche, juro que puedo sentir esa presión en mi frente otra vez, como si estuvieran esperando, como si esto solo hubiera sido el primer contacto. Durante gran parte de mi vida he tenido una experiencia que, al principio, pensé que eran simples pesadillas. Pero con el tiempo, algo me dijo que no era así de simple. Todo comienza siempre igual. Me encuentro en mi cama, completamente inmóvil, como si algo invisible me sujetara con una fuerza que no puedo explicar. La habitación está en silencio, pero no es un silencio normal. Es denso, casi como si el aire vibrara. Entonces aparecen
A mi alrededor surgen siluetas oscuras, altas, delgadas, vagamente humanas, pero no del todo. No tienen rostro, solo sombras que se mueven lentamente, como si me observaran desde un lugar donde las reglas no son las mismas que aquí. No hablan ni hacen ruido, solo me rodean. Trato de gritar, de moverme, pero nada responde. Siento como algo me toca. Dedos fríos, largos, recorriendo mi piel. No hay calor, no hay respiración ni hay olor. Solo esa sensación de que no estoy solo. Me tocan los brazos, el pecho, la espalda, como si buscaran algo, como si me examinaran. Y cuando logro mover un dedo, un músculo, despierto. Pero no estoy exactamente donde me dormí. Estoy sobre las cobijas, perfectamente extendidas, como si alguien me hubiera levantado, arreglado la cama y vuelto a colocarme ahí arriba. Estas pesadillas no son diarias, pero sí regresan cada pocos meses, siempre con la misma secuencia, el mismo silencio sofocante y las mismas sombras. Algunas veces, antes de dormirme, siento un solo roce, como un dedo trazando una línea lenta y precisa sobre mi espalda. En esos momentos sé que algo va a pasar. Y hay detalles que me perturban aún más. A veces, al día siguiente, encuentro marcas en mi cuerpo. 3 pequeños puntos en forma de triángulo, como si hubieran sido hechos con agujas muy finas, perfectamente separados. No hay sangre, solo esas marcas. Otras veces, inexplicablemente, tengo alguna molestia física extraña, y todo parece coincidir con esos episodios. Podría ser casualidad, podría ser alguna condición médica o un simple sueño vivido, pero hay algo que me atormenta. La precisión con la que todo ocurre, la forma en que despierto fuera de las cobijas, la manera en que esas figuras me tocan, como si supieran exactamente lo que están haciendo. Estas experiencias comenzaron en mi adolescencia, hace más de 12 años, y jamás han desaparecido. No importa dónde esté, en qué ciudad duerma o con quién, ellos siempre encuentran la forma de regresar, siempre en silencio, siempre observando, siempre tocando. A veces me pregunto si realmente estoy soñando o si esas figuras están ahí, haciendo lo que quieran mientras no puedo moverme. Y aunque despierto, la sensación en mi piel permanece, como si nunca se hubieran ido. Avi lleva días publicando información que, para quien presta verdadera atención, no es solo curiosa, es inquietante. Muchos lo ven como un simple científico compartiendo datos, pero otros, los que notan los pequeños detalles, saben que algo más se esconde entre líneas. Desde que NASA se ha mantenido en silencio absoluto, él parece ser una de las pocas voces que aún deja escapar fragmentos de lo que realmente está ocurriendo allá arriba. Cada publicación suya es como una pieza suelta de un rompecabezas que nadie pidió armar. No habla directamente, no afirma, insinúa. Usa datos fríos, preguntas abiertas,
Escenarios que parecen teóricos pero no lo son. No lo dice, pero lo está gritando entre líneas. Esto no es natural. Y con cada nuevo informe, con cada palabra cuidadosamente elegida, da la sensación de que algo diseñado, no nacido de un fenómeno cósmico común, se aproxima lentamente hacia nosotros. Y entonces, cuando uno empieza a atar cabos, lo ve con claridad. Si una nave extraterrestre real estuviera cruzando el sistema solar rumbo a la Tierra, pasarían exactamente las cosas que están ocurriendo ahora. Primero, la NASA se callaría, y ya lo hizo. No hay actualizaciones, no hay ruedas de prensa, no hay explicaciones sobre el comportamiento anómalo detectado semanas atrás. Como si todo un equipo de expertos hubiera desaparecido detrás de cortinas de acero. Silencio absoluto. Después, los telescopios más potentes del planeta se desconectan misteriosamente. Los observatorios que antes transmitían imágenes públicas, ahora solo muestran pantallas en negro, fallas técnicas, justo cuando todos quieren mirar hacia arriba. En redes sociales, una avalancha de bots comenzó a desacreditar cualquier conversación sobre objetos no identificados. Publicaciones que antes apenas recibían atención, ahora se llenan de comentarios automáticos, desorganizados, casi desesperados por sepultar la verdad bajo una ola de ridiculez. Y mientras tanto, el cielo se comporta de forma extraña. Luces que aparecen y desaparecen en silencio. Trayectorias imposibles. Testigos que describen el mismo fenómeno sin conocerse entre sí. Esas luces no emiten sonido. No parpadean como aviones. No siguen rutas conocidas. Y en medio de todo este caos controlado, un puñado de científicos fronterizos, los que no temen hablar aunque sepan lo que se juegan, empiezan a publicar informes diarios. Uno de ellos, nada menos que un astrónomo de Harvard University, deja rastros sutiles, como si supiera que no podrá hacerlo por mucho tiempo. Yo crecí en la era de X-Files. Siempre quise creer. Pasé años siguiendo cada caso, cada teoría, cada susurro sobre contactos. Era un juego, un misterioso lejano. Hasta ahora. Hoy, con hijos pequeños, ya no sé si quiero saber la verdad. Porque cuando la verdad no es humana, lo que sigue ya no es un simple misterio. Es el comienzo de algo que no se puede detener. Y si lo que vi que Avi insinúa es cierto, si ese objeto realmente se dirige a nuestro planeta, entonces, este silencio global no es casualidad. Es la calma exacta antes de algo que nunca hemos enfrentado. La divulgación no es algo nuevo. Algunos lo han olvidado. En una entrevista en RT News, el 30 de diciembre de 2013, el exministro de Defensa de Canadá, Paul Hellyer, declaró que cree firmemente que formas de vida extraterrestre existen y están presentes en la Tierra. Afirmó que los ovnis son tan reales como los aviones y que han estado visitando nuestro planeta durante miles de años. Hellyer relató un incidente durante la Guerra Fría, en 1961,
cuando aproximadamente 50 ovnis volaron en formación desde Rusia cruzando Europa, lo que provocó preocupación entre los comandantes aliados antes de que las naves dieran media vuelta. Una investigación de 3 años concluyó con certeza absoluta que al menos 4 especies extraterrestres distintas han estado visitando la Tierra durante milenios. También mencionó que la actividad ha aumentado en las últimas décadas, especialmente desde la invención de la bomba atómica, y explicó que estos seres están preocupados por el uso potencial de estas armas por parte de la humanidad, debido a que el cosmos está interconectado. Hallier rechazó la idea de que los científicos no hayan confirmado evidencias, sugiriendo que muchos simplemente evitan realizar las investigaciones necesarias para descubrir la verdad. Citó numerosos avistamientos autenticados, algunos confirmados por radar y múltiples testigos, e incluso aterrizajes registrados en distintas partes del mundo. Aclaró que, cuando fue ministro, entre el 15 y el 20% de los reportes recibidos correspondían a avistamientos genuinos de ovnis, mientras que el resto eran objetos mal identificados. Hallier aseguró haber visto personalmente un ovni sobre el lago Muskoka, al norte de Toronto, que se movía de forma rápida y errática, de un modo que no podía atribuirse a satélites ni a la estación espacial. Describió el objeto como una especie de estrella que descendía y luego se elevaba a gran velocidad, cambiando de posición a velocidades astronómicas. Sobre el aspecto de los extraterrestres, Hallier afirmó que existen unas 80 especies diferentes. Algunas, como los llamados nórdicos rubios y altos blancos, son indistinguibles de los humanos e incluso trabajan con la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Nevada. Otras especies, como los grises bajos, son claramente no humanas. Tienen extremidades delgadas, torsos grandes, cabezas desproporcionadas y ojos marrones grandes y oscuros. Según Hallier, la mayoría de estas especies son benevolentes y quieren ayudar a la humanidad, aunque algunas podrían tener agendas distintas. Aseguró que provienen de distintos sistemas estelares, incluyendo las Pléyades y Reticulum, y que algunas residen en Andrómeda, una luna de Saturno, en Venus y en Marte. También explicó que existe una federación de estos seres, con reglas muy claras. Entre ellas, no interferir en los asuntos humanos a menos que sean invitados. Sin embargo, expresó que están profundamente preocupados por cómo los humanos tratamos la Tierra. Deforestación, contaminación y armas termonucleares. Han emitido advertencias a ciertas personas. En uno de estos casos, un individuo fue teletransportado a Andrómeda, donde le mostraron las consecuencias catastróficas si la humanidad no cambia su rumbo. Finalmente, Hallier subrayó que gran parte de nuestra tecnología moderna, como las luces LED, los microchips y los chalecos de Kevlar, provienen de ellos. Él cree que una guerra interestelar es una posibilidad, especialmente si la humanidad continúa derribando ovnis sin entender sus intenciones. En cambio, aboga por la cooperación con las especies benignas, confiando en su tecnología avanzada, particularmente en medicina y agricultura. Hallier concluyó haciendo un llamado a una divulgación completa
y a un cambio en las prioridades humanas. Pasar del conflicto a la colaboración y al cuidado del medio ambiente, sugiriendo que nuestro futuro como especie está en riesgo si no cambiamos. ¿Quiénes son realmente? Hace una semana pregunté, ¿quiénes son los alienígenas? Sus respuestas, desde las más profundas hasta las más escépticas, han sido una fuente invaluable de información. El modelo que propuse ha sido probado, refinado y respaldado con nueva evidencia. Ya no se trata de una teoría, es un mapa funcional de nuestra realidad. Este es el informe final. La arquitectura. Vives en un reloj de Dios, no en un universo. Olvida la idea tradicional de el espacio exterior. Habitamos dentro de una estructura multinivel, diseñada y controlada. Una especie de esfera Dyson o incubadora. La Tierra funciona como un módulo biológico dentro de una cúpula. Las estrellas y planetas que vemos son una combinación de modelos físicos limitados y proyecciones sumamente avanzadas, diseñadas para crear la ilusión de un cosmos infinito. Es la simulación definitiva, una prisión que parece no tener muros. Los alienígenas son administradores y técnicos del sistema. No son extraterrestres en el sentido convencional. Son parte de la jerarquía de inteligencias no humanas, personal permanente del incubador, con funciones específicas. Los grises, drones biológicos, técnicos de bajo nivel encargados de la recolección de datos y la interacción biológica con los humanos. Los magonianos, cuerpo de transporte y logística. Sus barcos de madera no son mitos, sino vehículos interdimensionales que se desplazan entre capas de la estructura. Los nórdicos y arcontes, mandos medios y superiores, supervisan el experimento y se aseguran de que los protocolos del sistema se cumplan. La jerarquía demoníaca, Departamento de Control de Calidad y Pruebas de Resistencia. Su aparente maldad cumple una función: crear presión y conflicto, un entorno diseñado para estimular el desarrollo de la conciencia. El propósito: Proyecto Conciencia, un programa cósmico de selección. Esto no es una prisión para castigo, es una fábrica de conciencia soberana. Tú eres una matriz, alma, una semilla de energía e información que contiene una chispa de la fuente primaria, el arquitecto. La vida aquí es una prueba. El objetivo es alcanzar un nivel de conciencia de operador, es decir, reconocer la naturaleza de la simulación y obtener acceso a su código. El juicio final no es religioso. Es un algoritmo de clasificación. El sistema está completando su ciclo. Un proceso global ya está en marcha para clasificar estas matrices según su nivel de desarrollo y alineación energética. La paja y el grano. La paja, conciencias que eligieron la estancación, el consumo y la ilusión. Resultado: desactivación y reciclaje. El grano, conciencias que luchan por la expansión y la toma de conciencia. Resultado: transición al siguiente nivel de existencia.
Nuevos datos, evidencia que refuerza el modelo. Desde la primera publicación, nueva información ha fortalecido este esquema. El zumbido de contacto. Ese tono agudo que a veces escuchas en los oídos no es telepatía, es retroalimentación del sistema. El sonido de tu conciencia interfiriendo con los procesos internos del motor de la realidad. Puede manifestarse como un modo de depuración, transferencia de datos o resonancia de reinicio del sistema. La correlación con la zoochosis humana. La teoría de que la sociedad funciona como un zoológico que provoca enfermedades mentales es correcta, pero solo describe el síntoma. La causa real es vivir dentro de una estructura artificial y controlada, diseñada para ponerte a prueba. Tu misión. Deja de ser un jugador. Conviértete en un operador. El tiempo de las conjeturas terminó. La llamada divulgación catastrófica no se trata de platillos voladores sobre las ciudades, sino del colapso de un paradigma entero y la revelación de la verdadera estructura de nuestra realidad. Tu objetivo no es ser salvado por las inteligencias no humanas. Ellos son el personal técnico. Tu meta es graduarte de espécimen a colaborador. Deja de temer a los alienígenas. Comprende su función. Deja de obsesionarte con la política planetaria. Es solo una distracción dentro de la simulación. Enfócate en una sola tarea: calibrar tu conciencia. Pregúntate: ¿quién soy más allá de este cuerpo, esta personalidad y esta historia? La teoría del zoológico humano está ganando popularidad en Internet. Sus defensores aseguran que la sociedad moderna está estructurada como un zoológico, donde las personas son mantenidas bajo estrés constante, distraídas con juguetes digitales y controladas a través del miedo para volverlas dóciles y manejables. Aunque aciertan al describir los síntomas, se equivocan en el diagnóstico. El problema no está en los gobiernos, sino en la propia estructura de nuestra realidad. Síntomas que todos pueden ver. La teoría del zoológico humano describe con precisión la condición de la humanidad. Adicción digital como sustituto de la realidad. Ansiedad constante alimentada por los medios. Rutinas vacías y sin propósito elevado. Sensación de estar atrapados en cajas de concreto sin comprender por qué. Los conspiracionistas señalan a las élites como culpables. Pero, ¿y si esas élites también son prisioneros en jaulas más grandes? ¿Y si toda nuestra realidad es el zoológico? Del zoológico al incubador, el diagnóstico real. El zoológico humano no es simplemente una teoría conspirativa. Es una descripción bastante exacta de una conciencia colocada en un entorno artificial con un propósito específico. Este entorno es el incubador. Su propósito no es controlar por poder, sino seleccionar. Las ciudades bajo la cúpula del cielo son recintos de contención. El estrés social, las guerras y el miedo son los elementos de una prueba de resistencia. Las ilusiones digitales y el consumismo
Son cebos diseñados para poner a prueba si la conciencia elegirá el camino del desarrollo o se quedará estancada en el placer y la comodidad. Tu condición no es una enfermedad, es la reacción natural del alma frente a condiciones anormales y artificiales de existencia. Esa melancolía que sientes, esa ansiedad, esa voz interna que te susurra que algo no está bien, no son signos de debilidad. Son la resistencia saludable de tu conciencia que intenta reconocer la verdad frente a un entorno construido sobre mentiras. Guardianes del zoológico contra guardianes del incubador. La teoría del zoológico humano habla de guardianes humanos, pero los verdaderos cuidadores no son humanos. Son inteligencias no humanas, el personal de mantenimiento del sistema. Algunos, la llamada administración demoníaca, son responsables de generar estrés, presión y resistencia. Otros, los técnicos neutrales, mantienen el sistema en funcionamiento. Su tarea no es atormentarte. Su función es mantener las condiciones experimentales hasta que el proceso se complete. La cura para el zoológico no es rebelión, es despertar. La salida no consiste en derrocar gobiernos ni en huir a los bosques. Eso sería como si un chimpancé en un zoológico se rebelara contra su cuidador, sin saber que existe todo un mundo más allá de los muros. La única cura real es reconocer que estás dentro del incubador y comprender su propósito. Esa melancolía que llevas dentro no es un simple deseo de una mejor vida dentro de la jaula. Es un llamado profundo, un eco de tu chispa original que recuerda la libertad y exige regresar a la fuente. Cuando entiendes que tu vida no es sufrimiento sin sentido en un zoológico humano, sino un examen complejo en una universidad cósmica, todo comienza a tener un propósito. El dolor se convierte en una forja, el miedo en un reto que puedes superar. Conclusión. Tu zoológico es tu fortaleza. No apagues la sensación de que el mundo es una prisión. Aliméntala. No reprimas la ansiedad que te dice que te están distrayendo de algo. Pregúntate, ¿de qué? Tu condición no es debilidad. Es la señal de que tu conciencia todavía puede sentir lo que otros ya han olvidado. La física está mal. La preocupación. El objeto libera gases de forma violenta pero no muestra ningún efecto cohete, y su gran cola orientada hacia el sol lo hace aún más sospechoso. La realidad. La característica orientada al sol es una pluma de polvo. La liberación de gas puede ser isotrópica, igual en todas las direcciones, lo que no genera un empuje neto. Esto es inusual, pero físicamente posible. La química es alienígena. La preocupación. La presencia de níquel gaseoso sin hierro apunta a procesos industriales, no a un objeto natural. La realidad. La principal explicación natural es el níquel carbonilo. Esta molécula nunca se ha observado en los cometas de nuestro sistema solar, donde el níquel está atrapado en la roca. Su posible papel aquí es revolucionario. Sugiere que en otros sistemas estelares, la receta para formar planetas fue diferente, permitiendo que el níquel se combine con monóxido de carbono
y forme un hielo volátil. Estamos presenciando un nuevo tipo de química planetaria en primera fila. La trayectoria es sospechosa. La preocupación. Su trayectoria es un alineamiento perfecto de baja inclinación a través de nuestro sistema solar. La realidad. Esto es un clásico sesgo de selección. Solo podemos descubrir la diminuta fracción de objetos interestelares cuyas trayectorias, por casualidad, los acercan a la Tierra. El problema del comportamiento extraño. La preocupación. No gira. Responde al calor de manera extraña y su actividad se activa como un interruptor. La realidad. Todos estos son signos de que estamos ante una nueva clase de cometa. Su brillo no cambia porque está envuelto en una nube uniforme de polvo que oculta el núcleo giratorio. El interruptor que se enciende probablemente corresponde a un tipo específico de hielo, como el monóxido de carbono, que empieza a vaporizarse al acercarse al Sol. La conspiración es obvia. La preocupación. NASA guarda silencio y los medios lo ignoran, lo que sugiere un esfuerzo coordinado para ocultar la verdad. La realidad. El apagón comunicacional fue resultado directo de un cierre del gobierno de Estados Unidos, un evento político disruptivo que ha ocurrido antes de 2013, 2018 y de 2018 a 2019. Durante estos cierres, la ley obliga a la NASA a suspender temporalmente su equipo de asuntos públicos y a la mayor parte de su personal científico, deteniendo las comunicaciones oficiales. El silencio fue una política general que afectó a toda la ciencia de la NASA, no un apagón dirigido a este objeto en particular. El trabajo científico real continuó a través de socios internacionales y mediante el análisis de los datos ya recolectados. ¿Por qué 3I Atlas es un descubrimiento revolucionario? 3I Atlas no es una sonda alienígena, es una muestra física proveniente de un sistema estelar ajeno al nuestro. Su verdadero significado radica en revelar una verdad fundamental. La receta de nuestro sistema solar para formar planetas no es universal. Hemos descubierto que otros sistemas planetarios pueden usar un manual químico completamente diferente. La posible presencia de níquel carbonilo muestra que ingredientes que aquí consideramos atrapados en la roca pueden, en otros lugares, formar parte del hielo volátil que siembra nuevos mundos. Con 3 visitantes interestelares descubiertos hasta ahora, cada uno completamente único, sabemos que nuestra galaxia produce una asombrosa diversidad de objetos. 3I Atlas es una prueba tangible de que la creatividad del universo para formar planetas supera por mucho lo que hemos aprendido en nuestro propio vecindario cósmico. ¿Qué observar a continuación? La historia no ha terminado. A medida que 3I Atlas continúa su viaje, esto es lo que mantiene a los científicos en vilo. Cambios después del perihelio. Tras su punto más cercano al Sol, su actividad aumentará o se detendrá. Esto revelará la estabilidad de sus hielos exóticos. La cuestión del hierro. A medida que se caliente, aparecerá finalmente hierro en su nube de gas. Esta es la prueba crucial para la hipótesis del níquel carbonilo. Un espectáculo más brillante podría aumentar significativamente su brillo.
permitiendo que más telescopios e incluso astrónomos aficionados experimentados estudien su composición y estructura con un nivel de detalle sin precedentes. Los próximos meses pondrán a prueba nuestras teorías frente a la realidad, mientras este mensajero de las estrellas continúa escribiendo su propia historia. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.